Hola a todos, en este vamos a realizar la demostración de las series de Fourier, cómo se obtiene ese tipo de series, porque nosotros en clase solamente la definimos, pero pues eso no se define simplemente porque sí, sino que tiene una razón detrás de ello, y ha sido todo lo que hemos venido diciendo acerca de que las funciones son o pueden ser tratadas como vectores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otra vez el paralelismo. Nosotros tenemos para los vectores, por ejemplo, si tenemos un vector u igual a un c1 por un vector x1 más un c2 por un vector x2 más un c3 por un vector x3, de tal forma que x1, x2 y x3 pues son la base ortogonal, pues entonces el vector u lo vamos a poder representar como una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Y van a estar escalados cada uno por un coeficiente c sub 1, c sub 2, c sub 3. Entonces la sumatoria de estos nos va a dar el vector u. No necesariamente tienen que ser los vectores de la base canónica, los x unitarios, y unitarios, z unitario, sino que si ustedes recuerdan, en espacios vectoriales, pues uno podría representar cualquier vector como la combinación lineal de otros vectores, ¿vale? Solamente no tenían que ser eh, estos vectores, por ejemplo, no tendrían que ser, por decirlo así, paralelos, ¿vale? Tienen que ser linealmente independientes, ¿vale? Para que, por ejemplo, pues si este vector y este vector pues son iguales, pues no hay forma de que nosotros lleguemos a este vector u. ¿Listo? Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a querer ver es cómo nosotros podríamos obtener estos coeficientes C1, C2 y C3. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos u punto x1, pues esto sería igual a tener c1, x1, x1 más c2, x2, x1 más c3, x3, x1. Entonces, como la base es ortogonal, pues este de aquí, por ejemplo, va a ser 0, porque la base es ortogonal, x2.x1 es 0, y este x3, x1, pues va a ser 0. Entonces nos vamos a quedar con que u.x1 va a ser igual a c1 x1.x1, que esto es pues la magnitud de x1 al cuadrado, ¿vale? De esa forma, pues si nosotros por ejemplo aquí fuera con 2, pues entonces tendríamos x1 es x2 que sería 0, x2 x2 que sería la magnitud de x2 y x3 x2 que eso sería 0. Entonces generalizando para cualquier subíndice, luego u punto x sub i va a ser igual a c sub i, ¿cierto? Nos quedamos con el coeficiente que está acompañando a la magnitud, c sub i, aquí sería x i magnitud al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí ya podría, esto de aquí es un número, por lo que ya podríamos despejar c sub i. Entonces, c sub i sería igual a u punto x sub i sobre la magnitud x sub i al cuadrado. ¿Listo? De esta forma, pues nosotros podríamos representar este u como un sumatorio. U va a ser igual a sumatoria desde i igual a 1 hasta 3, por ejemplo, de c sub i por x sub i vector, ¿cierto? Ahí esta sumatoria aquí nos llevaría a esta que nosotros tenemos acá, ¿vale? Reemplazando c sub i, que es esto que tenemos acá, nos quedaría que esto sería igual la sumatoria desde i igual a 1 hasta n
de u punto x sub i sobre magnitud de x sub i al cuadrado y por x sub i vector. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar esta forma que hemos encontrado de representar vectores para representar funciones. ¿Por qué? Porque las funciones son vectores. Eso se lo tienen que grabar. Entonces, haciéndolo nosotros para funciones, pues si nosotros tenemos una función b de t, vamos a querer que sea igual, por ejemplo, a c sub 0, phi sub 0 de x más c sub 1, phi sub 1 de x más c sub 2, phi sub 2 de x más y así sucesivamente. Por ejemplo, c sub n, phi sub n de x, perdón, aquí no es de x, sino de t. Qué pena, qué pena. Vamos a hacerlo directamente con respecto a t. Entonces, phi sub 0 de t, phi sub 1 de t, phi sub 2 de t, phi sub n de t, y así sucesivamente. Entonces miren que aquí ya no vamos a tener una sumatoria continua, porque vamos a tener un phi sub 0, un phi sub 1, un phi sub 2, phi sub n, y estas funciones, así como estos de aquí eran los vectores de una base ortogonal, vamos a querer que estas funciones sean una base ortogonal. ¿Listo? Entonces vamos a tener una base ortogonal que va a ser el conjunto de todas estas funciones, phi sub 0, phi sub 1, phi sub 2, phi sub n, y así sucesivamente. Este va a ser la base ortogonal, este conjunto de funciones, ¿vale? Listo. Entonces, si nosotros hacemos b de t, lo multiplicamos por un phi sub m conjugado de t, por ejemplo, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos c sub 0 por phi sub 0 de t, y aquí phi sub m de t más c sub 1 phi sub 0 de t por phi sub m conjugado, perdón, phi sub 1 phi sub m conjugado de t, así sucesivamente. Vamos a tener c sub n, eh, phi sub, digámosle aquí, phi sub n de t va a ser este de aquí, phi sub m conjugado de t, va a llegar un momento en el que n sea, por ejemplo, igual a este m. Entonces c sub m, phi sub m de t, phi sub m conjugado de t, y así sucesivamente continuaría la suma. Esto es una suma infinita, no es continua, es discreta, pero es una suma infinita. ¿Listo? Ahora vamos a decir, bueno, esta base ortogonal la definimos para un intervalo a, b. Entonces, ¿qué vamos a tener? A ver, si nosotros hacemos la integral de esto o calculamos el producto punto de b de t con phi sub m de t, ¿cierto? Vamos a calcular ese producto punto, ¿listo? Que vendría dado, por ejemplo, a lo que nosotros hicimos aquí. Tenemos nuestra función, este vector u es el que nosotros tenemos representado como una sumatoria de los vectores base. De igual forma, esta función v la tenemos representada como una sumatoria, una combinación lineal de estas funciones de la base ortogonal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahora este paso.
la función que nosotros tenemos por, o este de aquí, la función que nosotros tenemos por cada una de las funciones base. ¿Listo? Es esta misma aquí. Producto punto entre la función y cada una de las funciones base. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual al integral de a hasta b, va a ser el producto punto, ¿cierto? De b de t por esta función conjugada. Phi sub m conjugado de t con respecto a t. ¿Listo? Este sería este mismo producto punto que tenemos aquí. ¿Listo? Bien. Ahora, este b de t, phi sub m conjugado de t, nosotros ya lo tenemos aquí, ¿no? ¿Cierto? Esto. Entonces esto va a ser igual a tener la integral de a hasta b de todos estos señores, c sub 0, phi sub 0 y phi sub m conjugado más c sub 1, phi sub 1, phi sub m conjugado, así sucesivamente, más c sub n, phi sub n, phi sub m conjugado, más c sub m, phi sub m, phi sub m conjugado, y seguiría así sucesivamente, y aquí por dt. Entonces veamos una cosa, cuando nosotros hacemos la integral, ¿cierto? O el producto punto, ya dijimos que si los índices son diferentes, pues estos productos puntos, o sea, hacer la integral de phi sub 0 con phi sub m conjugado, pues eso ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque este es un conjunto base ortogonal. Entonces, cada uno de estos donde el índice es diferente, estos van a ser igual a 0. ¿Listo? La integral como tal, porque la integral es el producto punto. Entonces, esto se va a hacer 0, la integral de esto, la integral de este también va a ser 0, la integral de este también va a ser 0, porque el subíndice de n va a ser el diferente al de m, pero miren que cuando m, cuando llegamos a que este subíndice es igual a m, pues esto de aquí sí va a sobrevivir. ¿Y por qué va a sobrevivir? Porque esto pues vendría a ser el, la norma de esta función base. ¿Listo? Entonces nos va a quedar que eso va a ser igual. Este sí nos queda, colocamos aquí un check de que este sí. Este sería el que nos queda. Entonces coloquémoslo por acá. Borremos esta línea. Entonces b de t, phi sub m de t, va a ser igual a la integral de a hasta b de c sub m, phi sub m de t, phi sub m conjugado de t, y esto con respecto a t, ¿vale? C sub m, pues es un coeficiente que eso va a ser independiente de t, por lo tanto podría salir de la integral. Entonces C sub m integral de a b, phi sub m por phi sub m conjugado, pues vendría a ser la magnitud al cuadrado de la función, phi sub m de t al cuadrado y de t, ¿vale? Entonces nos queda que C sub m va a ser igual a que a este producto punto de b de t con phi sub m de t, ¿cierto? Phi sub m de t, y esto sobre este valor de aquí, de a hasta b, magnitud de phi sub
m de t al cuadrado. Listo. Entonces esto de aquí pues este es c sub m, puede ser, bueno, puede ser m o puede ser cualquier índice que nosotros coloquemos aquí, ¿no? Entonces definámoslo ya bien. Aquí aparte. Entonces este producto punto, colocamos aquí, déjenme cambiar esta m por una n, porque puedo hacer ese cambio, pues no importa ahí cuál sea el nombre de este subíndice, pero llamémosle c sub n para coincidir con, por ejemplo, con los textos. Entonces, el producto punto de estas dos señores es la integral de a hasta b de b de t por phi sub m conjugado de t. Esto con respecto a t. Y todo esto sobre la integral de a hasta b de la magnitud al cuadrado de las funciones base. ¿Listo? Bien, entonces nos va a quedar, nos va a quedar que b de t, así como nosotros representamos este vector como la sumatoria de sus coeficientes por las funciones base, vamos a hacer lo mismo. Entonces b de t nos va a quedar igual al sumatorio, ¿listo? ¿De qué? Bueno, y coloquémoslo, ¿no? Es desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n phi sub n de t. Eso es lo que nosotros ya habíamos descrito en esta parte. En esta parte nosotros ya hemos descrito esto, c sub 0, phi sub 0, c sub 1, phi sub 1. Entonces el sumatorio nos quedaría de esta forma. Y por lo tanto, b de t nos va a quedar igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De qué? De la integral de a hasta b de b de t phi sub n conjugado de t sobre la norma, era, ¿no? La norma, el de a hasta b, la norma al cuadrado de phi sub, aquí sería phi sub n, coloquémosle, cuadrado de t, y aquí con respecto a t. Y por las funciones base. ¿Listo? Entonces esta sería la forma en la que nosotros podríamos representar esta señal b de t en función de unas funciones que hacen parte o que conforman una base ortogonal. ¿Listo? Bien. Bien. Ah, y pues coloquemos por aquí, ¿no? Que la norma de phi sub n al cuadrado, todo esto al cuadrado, va a ser igual a la integral de AB de phi sub n, aquí conjugado no es, ¿no? No sé por qué puse conjugado. Phi sub n, esto al cuadrado, con respecto al tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces para nosotros llegar a la serie de Fourier, pues primero vamos a definir un conjunto de funciones. Definamos el conjunto de funciones desde menos infinitos hasta infinito, por ejemplo de e a la j 2 pi f sub 0 n t, se iría por acá e a la j 2 pi f sub 0 m t, y así
sucesivamente. Y la vamos a definir para un intervalo en el intervalo 0, t sub 0, donde t sub 0 es igual a 1 entre f sub 0. T sub 0 es el periodo de cada, bueno, de un fasor de e a la j 2pi f sub 0t. ¿Listo? Esto vendría a ser la frecuencia y esto vendría a ser el periodo. ¿Vale? Entonces veamos si esto es ortogonal. ¿Es ortogonal? ¿Será que este conjunto de funciones es ortogonal? Pues para comprobar eso, pues vamos a hacer que phi sub n es igual a e a la j 2pi n f sub 0t, es el patrón que nos está indicando aquí, y phi sub m es igual a e a la j 2pi m f sub 0t. Este es el conjunto de fasores de frecuencia 1 f sub 0, 2 f sub 0, 3 f sub 0, menos 1 f sub 0, menos 2 f sub 0, menos 3 f sub 0, y así n puede tomar, coloquemos n pertenece a los enteros y m también pertenece a los enteros, tanto a los enteros positivos como a los enteros negativos, ¿vale? Entonces este conjunto de funciones, ¿será que es ortogonal? Pues hagamos el producto punto para ver eso. Pongamos el producto punto entre estas dos funciones. Aquí arreglar. Entonces vamos a hacer el producto punto entre estos dos. Quedaría e a la j 2pi n f sub 0t con e a la j 2pi m f sub 0t. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A la integral en donde está definido el conjunto de funciones, donde vamos a ver si es ortogonal en este intervalo. Sería la integral de 0 a t sub 0 de el primer vector, que sería e a la j 2pi n f sub 0t, con el segundo vector conjugado, que sería e a la menos j 2pi m f sub 0t, y esto con respecto al tiempo. Entonces esto nos va a quedar que va a ser igual a, ¿qué? A la integral de 0 a t sub 0 de e a la j 2pi, aquí sería n menos m f sub 0 t y de t, ¿cierto? Como son la misma base, pues sumamos los exponentes. En los exponentes factorizamos j2pi f sub 0t y aquí quedaría n y menos m. ¿Listo? Bien, la integral de esto, pues nosotros ya la conocemos. Nos quedaría que sería e a la j 2pi n menos m f sub 0t sobre la derivada interna, que sería j 2pi n menos m. Y aquí pues ya sabemos que como estamos viendo si es ortogonal, pues n tiene que ser diferente de m. Como n es diferente de m, entonces no nos preocupamos por la indeterminación que puede haber aquí si n es igual a m, ¿listo? Porque aquí nos daría un denominador cero, ¿vale? Entonces ahí con eso pues nos ayuda a cuidarnos de ahí, nos salvaguardamos. Bien, vamos a ver ahora la evaluación, que sería de 0 a t sub 0. ¿Listo? Entonces hagamos esa evaluación acá en otro. Entonces teníamos e a la j, aquí, e a la j 2pi n menos m f sub 0t sobre j 2pi n menos m f sub 0. Creo que la puse acá. Aquí me faltó el f sub 0, perdón. F sub 0. Y sería aquí evaluado
de 0 a t sub 0. ¿Listo? Entonces, al momento de nosotros evaluar, nos quedaría e a la j 2pi n menos m f sub 0 t sub 0 menos 0 por este argumento sería 1. Entonces e a la 0. Entonces déjenme aquí corregir. Daría 1. E a la j0 es 1. Sobre j2pi n menos m. F sub 0 con T sub 0 pues se van a cancelar. Entonces me va a quedar igual a la J 2pi n menos m y aquí menos 1 sobre J 2pi n menos m. ¿Listo? Y a la J 2pi n menos m. Entonces vamos a tener que n menos m, pues como este pertenece a los enteros y este pertenece a los enteros, entonces esta resta también pertenece a los enteros. Entonces tendríamos un fasor, nos quedaría por ejemplo n menos m igual a k, donde k pertenece a los enteros. Entonces lo que nosotros tendríamos sería, este fasor de aquí sería e a la j 2πk, este número complejo. ¿Listo? Y a la j 2πk, si nosotros nos vamos al plano complejo, aquí sería e a la j0, luego aquí otra vez sería e a la j2pi cuando damos una vuelta. Cuando damos otra vuelta sería que e a la j 2pi, e a la j 4pi, ahí sería, ¿cierto? Damos otra vuelta, sería e a la j 6pi y así sucesivamente. Entonces los múltiplos de 2pi siempre nos van a caer aquí, en este punto. ¿Y cuál es este punto? Pues es 1, el punto 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a coseno de 2πk más j seno de 2πk. Entonces el coseno en múltiplos de 2pi va a ser 1 y este va a ser 0. Esta es otra forma de verlo. ¿Listo? Entonces este e a la j2πk, que es este mismo de aquí, pues es 1. ¿Listo? Entonces nos va a quedar 1 menos 1 sobre j2pi n menos m. Perdón. Y 1 menos 1, pues esto es igual a 0. Luego, si es una base ortogonal. Luego, el conjunto de e a la j 2pi n f sub 0t e a la j 2pi m f sub 0t y así sucesivamente, si conforman una base ortogonal. ¿Listo? Esto aquí conforma una base ortogonal. Como conforman una base ortogonal, entonces como conforma una base ortogonal, yo podría representar a la señal b de t como una sumatoria de unos coeficientes c sub n por estas funciones base. ¿Listo? Por estos phi sub n. Para nuestro caso, los phi sub n ya dijimos que es igual a e a la j 2pi n f sub 0 t. ¿Listo? Bien. Por lo tanto, vamos a tener funciones b de t, que la vamos a poder representar como la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito. Como nosotros vimos acá, el primer ejemplo dijimos que era de 0 hasta infinito, ¿cierto? De 0 hasta infinito. ¿Pero por qué? Porque dijimos que esta n pues iba de 0 hacia infinito, de números enteros. Pero para este caso, nosotros definimos nuestra función que tomaba estos valores también desde menos infinito hasta infinito. No necesariamente empezaba la n en 0. ¿Listo? Entonces vamos a tener phi de menos infinito, phi de menos 3000, phi de menos 1,
phi subíndice 2, phi subíndice 3, phi subíndice 120 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces vamos a tener b de t igual a c sub n, perdón, aquí, c sub n por phi sub n. Phi sub n, nosotros ya lo vimos aquí, que phi sub n es e a la j 2 pi n f sub 0 t. Es e a la j 2 pi n f sub 0 por t. Donde c sub n va a ser igual a qué? C sub n va a ser igual a esto que nosotros dijimos acá, que sería, perdón, no lo tenemos, C sub n es este valor de aquí, ¿cierto? Que sería la integral de b de t por la función base conjugada sobre este factor de aquí, que es la norma al cuadrado. ¿Listo? Entonces es 1 sobre la norma al cuadrado por el producto punto de b con phi sub n. ¿Listo? Entonces hallemos esa norma al cuadrado. Norma al cuadrado de phi sub n. Entonces esta va a ser igual a la integral de a b de la magnitud de phi sub n de t al cuadrado y aquí de t. Phi sub n pues es igual a que phi sub n es, bueno, sería la integral, ahorita ya definimos los límites, phi sub n sería norma de a la j 2 pi n f sub 0 t aquí al cuadrado de t y aquí de 0 a t sub 0. Pero la norma de esto, ¿cuánto es? La norma de esto, la magnitud de esto, perdón, la magnitud de este número, pues ya sabemos que es 1, ¿no? Entonces nos quedaría igual la integral de 0 a t sub 0 de 1 al cuadrado de t. Entonces esto nos va a dar igual a t sub 0 menos 0 igual a t sub 0. ¿Listo? De tal forma que la norma al cuadrado pues va a ser igual a qué? A t sub 0. ¿Listo? De esa forma nosotros ya tendríamos que c sub n va a ser igual a 1 entre la norma al cuadrado, que es 1 entre t sub 0, ¿cierto? ¿Qué más? Mm, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 1 entre t sub 0, el producto punto entre b de t en el intervalo donde definimos nuestro conjunto base. Nosotros lo definimos de 0 a t sub 0, ¿cierto? ¿Y qué más? B de t por la segunda, por este vector conjugado, que ese vector es e a la j 2 pi n f sub 0 t, pero conjugado nos quedaría e a la menos j 2 pi n f sub 0 t y aquí de t. Vamos a ver que como vamos a integrar esto con respecto al tiempo, nos va a quedar que este c sub n va a quedar en función de n f sub 0. Entonces coloquemos aquí n f sub 0. ¿Listo? Y esto de aquí es lo que nosotros ya conocemos como la serie de Fourier. ¿Vale? Bien, veamos otra cosa. A ver. Veamos otra cosa. Entonces, como nosotros tenemos que este fasor es una función que es periódica, entonces miremos. Nosotros, por ejemplo, estamos diciendo que esta serie que tenemos aquí nos serviría para representar una función de aquí de 0 a t sub 0, ¿no? Porque fue el intervalo donde nuestra función es ortogonal, donde nuestros conjuntos de funciones son ortogonales. Entonces, de 0 a t sub 0, nosotros vamos a poder representar esta función de aquí, por ejemplo, t sub 0. Esta sería la función b de t. ¿Listo? Entonces, para este intervalo,
nosotros vamos a cumplir con esto de aquí. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que como nosotros tenemos que este señor es algo que es periódico, entonces lo que pasa aquí de 0 a t sub 0, pues se va a repetir para los demás valores, ¿no? Entonces se va a repetir para acá, se va a repetir para acá y se va a repetir para acá. Por lo tanto, esto nos va a servir luego la serie de Fourier. La serie de Fourier nos va a servir para representar, nos va a servir para representar funciones b de t periódicas, funciones periódicas. Y esto va a ir desde menos infinito hacia infinito. ¿Listo? En todo esto nos va a servir. ¿Listo? Y como esta señal, aquí coloquemos t sub 0, 2t sub 0, aquí menos t sub 0, así sucesivamente. Y como esta señal es periódica, de periodo t sub 0, estos son de periodo t sub 0 por este f sub 0, ¿qué vamos a tener? Que esta integral no necesariamente la tenemos que calcular solamente de 0 a t sub 0, sino que la longitud del intervalo tiene que ser de un t sub 0. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos, por ejemplo, este intervalito de aquí, ¿cierto? Y este otro de acá, por ejemplo, hasta aquí, de tal forma que aquí haya un t sub 0, al momento de nosotros hacer la integral, pues este pedazo no lo estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces empezaríamos a integrar desde aquí, por ejemplo. Empezamos a integrar desde aquí así, y llegaríamos hasta este punto. Y como este no lo incluimos, en el siguiente tramo, en el siguiente intervalo, ya lo incluimos. ¿Listo? Entonces el área que estábamos acumulando aquí, pues la obtenemos acá. Entonces, no necesariamente tenemos que integrar de 0 a t sub 0, sino que ese Cn en nf sub 0 igual a 1 entre t sub 0, la vamos a hacer en un t sub 0. El hecho es que el intervalo de integración de t sub 0, ¿listo? De b de t y a la menos j 2 pi n f sub 0 t de t, ¿listo? Entonces esta sería la demostración de cómo sale esta serie de Fourier. ¿Y qué nos quiere decir esa serie de Fourier? Que lo que nosotros vamos a tener van a ser estos, una sumatoria como tal de fasores que van a estar a diferentes frecuencias, ¿cierto? Esas frecuencias van a ser múltiplos, por aquí por esta n que es entera, n pertenece a los enteros, ¿cierto? Y además está aquí, eso es redundante prácticamente. Va a estar compuesta por fasores que van a ser múltiplos de una frecuencia. Esa frecuencia va a ser nuestra frecuencia fundamental y va a ser la frecuencia de todo este movimiento. ¿Por qué? Porque este es el periodo, ¿no? Este es el periodo como tal de la señal. ¿Listo? Y este S sub n, ¿qué nos va a indicar? Este S sub n nos va a indicar, por ejemplo, como esto de aquí, si nosotros vemos, estamos integrando aquí con un valor complejo, ¿cierto? Entonces todo esto nos va a dar también un número complejo. Entonces el número complejo pues consta de una magnitud y consta de una fase, ¿no? Entonces este C sub n nos daría la magnitud de cada uno de estos fasores que nosotros sumamos de frecuencia nf sub 0 y la fase de esos fasores. ¿Listo? Vale. Entonces con esto ya quedaríamos. Ya esta sería la demostración de la serie de Fourier. Ya nos estaremos viendo en clase.